Estimados alumnos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, ya que se dio un tema técnico que nos impidió grabar la clase, me corresponde grabarla. Voy a compartir pantalla para iniciar y que ustedes vean qué es el tema que dimos el día de ayer. Prácticamente corresponde ver flujos de caja proyectados. Yo les hacía referencia de que un flujo de caja proyecta tanto los ingresos como los egresos. Dentro de los ingresos suelen cambiar de nombres, dependiendo en este caso, de, de la dimensión, de la estructura de la empresa. En emprendimientos pequeños simplemente se los llama ingresos. En empresas grandes ya toma otros nombres. Por ejemplo, ventas. ¿Por qué? Porque las ventas configura que yo entrego un producto y a cambio reciba dinero o cuentas por cobrar. Entonces se llama ventas. Se le denomina como rubro ventas. Aparte de eso, hay ventas al contado y ventas a crédito. Entonces, que son similar a decir que son ingresos provenientes de ventas o al contado o provenientes de ventas a crédito. Los, eh, los egresos en empresas pequeñas, pues se consideran como egresos nada más, pero si consideras como ya empresas grandes, ellos le diversifican los nombres y van diciendo, egresos operativos, egresos de capital, egresos financieros. ¿Qué son los egresos financieros? Pues, por ejemplo, ahí va el, el valor del capital que alguien nos prestó más los intereses. Si vamos a egresos operativos, puede ser la compra de materia prima, compra de insumos, el pago de mano de obra. Son egresos. Digamos también egresos de capital, egresos que pueden darse porque yo compro un bien. Ejemplo, yo compro un vehículo, es un egreso de capital. Entonces, prácticamente el flujo de caja siempre se organiza en ese sentido, en ver qué hay de ingresos y qué hay de egresos. Y por cierto, esto implica algo muy importante. Normalmente el que nos contraten nos ubica en una empresa siempre en una posición inicial. Y ahí es cuando debemos ser pilas, porque de repente nos contratan como cajeros. Y si uno hace bien el trabajo de cajeros, ustedes se van a dar cuenta que ese es el inicio para involucrarnos en la vida financiera de la empresa. Luego posiblemente pasemos a otra área muy importante, que es algo similar a la tesorería o la caja general, ¿no? O ser cajero. ¿Cuál es esta? Presupuestos. ¿Por qué? Porque nosotros, en base a lo que vamos a ver, vamos a identificar las proyecciones. ¿Proyecciones de qué? Y cómo se hacen, ¿no? Proyecciones que pueden ser, eh, eh, en este caso, de los ingresos, proyecciones de los egresos. Identifiquemos entonces. Vamos a ir a compartir pantalla. Veamos, aquí estamos. Creo que está aquí el flujo. Revisemos.
Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Gruxel Asesores Empresariales. Estamos de retorno aquí en... Vamos a hacer un poquito más rápido. Por aquí. Ya. Económica de su empresa sea la correcta. Vamos a tomar puntos importantes dentro del ámbito de o de esta herramienta que es, digámoslo, una herramienta financiera que sirve para la toma de decisiones o la mejor toma de decisiones dentro del ámbito empresarial. Vamos a comentar respecto a que este flujo de caja se compone de dos, digámoslo, rangos o de dos partidas, lo que son los ingresos y lo que son los egresos. Y ahí que hay que tener la correcta, digámoslo, tratamiento respecto a las proyecciones para que de una manera, pues, no tengamos ningún problema a nivel financiero. Vamos a explicar de manera correcta, digámoslo, el tema de las proyecciones, tanto de las compras como de las ventas. Es un material que obviamente va a servir de mucho a cada una de las personas que están interesados en el correcto tratamiento de esta herramienta. Entonces les invitamos a que se queden a ver este material y a suscribirse a nuestro canal de manera que no se pierda ningún material al respecto. Muy bien, vamos a empezar por el tema de la proyección de las ventas. Vamos a comentar en todo caso respecto a la proyección de las ventas. La proyección de las ventas tiene que ser la más realista, la más eficiente, digámoslo, dentro del marco de la, digámoslo, empresarial. Porque no podemos proyectar algo que no se puede cumplir dentro de la empresa. Con esto quiero decir que tenemos que conocer el negocio de la empresa, tenemos que conocer nuestro negocio, bueno, somos empresarios, somos, digamos, emprendedores. Es una herramienta que te va a permitir tomar las correctas decisiones en el momento adecuado. Y como es proyectada, te va a permitir, digámoslo, hacer algunas correcciones al respecto de las políticas en tema, digámoslo, de pagos y cobranzas. En efecto, en resumen, entonces la proyección tiene que adecuarse a la realidad y tiene que estos obviamente poderse o ser las más, digámoslo, coherentes al respecto, porque si proyectamos unas ventas que están fuera del rango, digámoslo, que se puede cumplir, entonces no sirve de mucho el tema, de mucho o nada, toca el tema del flujo de caja proyectado. En efecto, ¿cómo trabajamos el tema de la proyección de las ventas? Para trabajar en la proyección de las ventas, tenemos, en todo caso, hemos creído conveniente establecer tres métodos. Uno que es el método promedio. ¿Cómo trabajamos el método promedio? El método promedio, bueno, ambos métodos vamos a trabajar en base a la historia de las ventas realizadas, porque ello nos permite tener el conocimiento de una manera más acercado a la realidad de digámoslo, de la empresa a la que queremos proyectar. Esta proyección lo puedes hacer por años, lo puedes hacer mensuales. De acuerdo a eso, vas a aplicar las variables o los ratios que dan como resultado cada uno de los procesos que se realiza o cada uno de los métodos. Por ejemplo, vamos a trabajar el método promedio. Las ventas de, digámoslo, en este caso estamos trabajando las ventas de enero a diciembre, o sea, de este año 2018 que estamos por cerrar. En base a eso encontramos unas variaciones al respecto. Como podemos observar, las fórmulas ya están dentro del archivo, en todo caso de la hoja de cálculo, que nos ayuda muchísimo para este tema. Por ejemplo, en enero se ha vendido 45.210, en febrero 48.212, lo cual hay un incremento en tema, una variación de 3.002. De acuerdo, así sucesivamente vamos sacando cada uno de los meses. ¿Qué es lo que hizo? Prácticamente los 48.212 menos 45.210 da justamente la diferencia de 3.002. Eso es lo que viene manejando la fórmula. ¿Para qué? Para identificar valores de diferencia que van creciendo o decreciendo. Por ejemplo, aquí abajo, entre 52.152 y 61.521, hay un crecimiento de 9.369. Eso es un crecimiento positivo. Y si nos damos cuenta, más abajo, entre 61.521 y 60.141, hay un decrecimiento. Por eso el signo menos de 1.380. Y eso está dado en fórmula. Sigamos viendo. Gracias. Para encontrar la variación. Una vez que hemos tenido la variación, entonces empezamos con la parte de la proyección de las ventas. ¿Y cómo proyectamos las ventas? Las ventas proyectamos, aquí aplicamos, por ejemplo, la fórmula, las variaciones respecto más la suma del mes
cierto, o digamos lo que este mes, por ejemplo, de diciembre, que a la fecha van con 50.452 respecto a la fórmula. De esa manera, entonces, nosotros ya estamos proyectando las ventas, digámoslo, hacia enero del 2019 a diciembre del 2019. En efecto, la fórmula lo arrastramos simplemente cuando nosotros calculamos. Vean, observemos la fórmula. Veamos, De esa manera, entonces, nosotros ya estamos revisemos las ventas, la fórmula ahí. hacia enero del 2019 a diciembre del 2019. En efecto, la fórmula... Vean ahí la fórmula claramente. ¿Qué es lo que dice? Promedio de la D10 y la D21. Más la C25. Esto es la fórmula. Ahí obtenemos un promedio entre valores. Y después de eso, le sumamos la C25. Pero ustedes, justamente para que comiencen a hacer sus trabajos o tener estas experiencias, ustedes también tienen que tratar de ver qué tipo de proyección pueden obtener aplicando diferentes fórmulas que ustedes consideren o simplemente también la experiencia que deseen obtener. Sigamos. Lo arrastramos simplemente cuando nosotros calculamos, por ejemplo, en enero, ya tenemos el cálculo que nos daría la proyección para enero 50.928.55 respecto, digámoslo, a la proyección. Y simplemente arrastramos el tema digámoslo, de esta proyección, aplicando obviamente con el tema de las celdas absolutas para el tema, digámoslo, de que no nos mueva el tema de las variaciones. Simplemente arrastramos la fórmula, aplicamos la fórmula y arrastramos para toda la proyección de todo, digámoslo, el año 2019. Este es uno de los métodos que se puede aplicar respecto a la variación, siempre trabajando con datos históricos. ¿Para qué? Para poder tener de alguna manera datos más cercanos, digámoslo, a la realidad de la empresa. El segundo método es que podemos trabajar a través del método de incremento. Un método, ¿cómo calculamos este método? Obviamente, el tema, encontramos también las variaciones al respecto para poder proyectar hacia 12 meses, o puedes proyectarlo a 24, de acuerdo como, digamos. Revisemos nuevamente la fórmula de cómo hacer en este caso, ir identificando el método de porcentajes. Para poder tener de alguna manera datos más cercanos, digámoslo, a la realidad de la empresa. El segundo método es que podemos trabajar a través del método de incremento. Un método, ¿cómo calculamos este método? Obviamente el tema... Vean qué es lo que hizo. Divide G11, ¿qué es G11 dividido para G10? Ah, entonces 48.212 dividió para 45.210 y ustedes ya saben qué variación existe, que es una variación positiva. Para la siguiente va a realizar lo siguiente. G12, que sería 50.152 dividido para 48.212 y van a tener una variación de 1.04. Y eso ya, y luego de eso va a ser la siguiente. 50.152 dividido para 50.152 va a dar 1.04. Luego de eso, 61.521 dividido para 52.152 y siguen dándose todo este tipo de variaciones. Esa es la fórmula que está aplicando. Veamos, continuemos. Encontramos también las variaciones al respecto para poder proyectar hacia 12 meses, o puedes proyectarlo a 24, de acuerdo como, digámoslo, sea el requerimiento de la empresa. En este caso estamos proyectando 12 meses para trabajarlo dentro del año 2019. En efecto,
hemos encontrado el tema de las variaciones, digámoslo, en el método de incremento, entonces aplicamos la siguiente fórmula, que es obviamente también el método promedio al respecto y de alguna manera también celdas absolutas para poder, digámoslo, inmovilizar a todas las variaciones y lo multiplicamos por el mes cierto, que en este caso es diciembre. De esa manera también hemos encontrado ya las proyecciones para enero, diciembre del 2019, pero con el tema de del método de incremento. Aplicamos la fórmula de la misma manera que hemos hecho en el método anterior, jalamos la fórmula hacia abajo y tenemos ya, digámoslo, la proyección del año 2019. El tercer método a desarrollar en este caso es el tema de método de la proyección. ¿Cómo trabajamos este método para, digámoslo, cumplir ya con estos, digamos, los requisitos esenciales? Ya va a depender de cada uno que como queramos trabajar. En efecto, en este método aplicamos la forma lineal, si queremos decirlo de una manera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las ventas ya históricas o las ventas reales del año 2018 y simplemente aplicamos el tema, digámoslo ya, lo que es el pronóstico. En esta parte aplicamos la fórmula, digamos, lo que es el pronóstico, lo que es X, por ejemplo, en la parte digámoslo, lo que queremos proyectar. En este caso estamos en la celda G 24 o 23, que sería en la parte, digamos, lo que nosotros vamos a proyectar hacia abajo. Y luego con los datos históricos, ya que son las ventas reales, finalmente X lo que busca también es, digámoslo, el tema de los meses, de enero a diciembre del 2018, y tenemos el resultado parte de este método. Perfecto, de esta manera hemos, digámoslo, aplicado los tres métodos para la proyección de las ventas. Obtenido la proyección de las ventas, vamos a hacer los resúmenes de esto para poder, digámoslo, evaluar de manera correcta. Aquí habíamos revisado que y justamente teniendo estos tres métodos, que es el promedio, el de porcentajes de incremento o el de tendencia, nos dábamos cuenta de que hay varios escenarios. Dentro de los escenarios hay escenarios pesimistas, escenarios estables o escenarios optimistas. Y ustedes, en base a la explicación, ustedes pueden identificar qué escenario es el pesimista, por ejemplo, en base a los totales de los ingresos. El promedio sería un escenario pesimista, porque es el que proyecta menor ventas en el año. Luego, un escenario estable sería el de porcentajes. Y, por último, un escenario muy optimista sería el de tendencia. ¿Por qué? Porque va subiendo de 642,000 a 669,000 y a $689,000. Sigamos a ver qué es lo que nos dicen y que es prácticamente la ratificación de cómo se dan los escenarios. Después que habemos terminado la proyección, entonces nosotros hacemos el resumen y vemos cuál es la variación o cuál es el método que queremos aplicar a nuestra empresa para que trabajemos en base a eso, o el área de marketing, o trabajar las estrategias en base a ello. Por ejemplo, el método promedio lo tenemos acá, que nos da 642.594.65, el porcentaje de incremento que nos da 669.683.45, y lo que es la tendencia 689.770.37. Lo cual también puedes trabajar un tema importante dentro de esto. Por ejemplo, puedes hacer un flujo de caja proyectada pesimista, un flujo de caja, digámoslo, optimista, y un flujo de caja de una manera estándar o digámoslo, o normal, que naturalmente se llama. Entonces, con esta información tú puedes trabajar. Por ejemplo, por ejemplo, quiero tomar la decisión, en este caso, que voy a trabajar con el método promedio, que la proyección serían, en todo caso, para el 2019, 642.594.65, y eso, obviamente, ¿en dónde lo obtenemos? A través digámoslo, del gráfico. Por ejemplo, vemos el tema del gráfico, a cuál de ellos aplicamos en este caso. El método promedio, un ratito. El método promedio, por ejemplo, tenemos de alguna manera que no se moviliza, está por debajo, en todo caso, de los otros, digámoslo, métodos aplicados. El método, digámoslo, porcentaje de incremento,
que está de alguna manera intermedio del método, digámoslo, de tendencia y del promedio. En efecto, ya va a depender de cada uno de las empresas o de los empresarios que quieran, digámoslo, tomar la decisión con cuál de ellos se quedan o con cuál de ellos es el más realista que puede asemejarse a la realidad, o acercarse, perdón, a la realidad, y trabajar las políticas de, digámoslo, de ventas en base a ello. A ver, cuando tenemos esta información, un tema de resumen, entonces podemos trabajar en base a tres variables. La variable 1, que sería el flujo de caja normal. Variable número 2, que sería, por ejemplo, un flujo de caja pesimista y un flujo de caja optimista. En base a eso, nosotros podemos tomar las decisiones correctas dentro de, digámoslo, de las inversiones. Entonces, por ejemplo, me puedo tomar la atribución de trabajar con el tema del método, digámoslo, porcentaje o incremento de porcentaje, que tendría, por ejemplo, mi flujo de caja normal. En efecto, mi flujo de caja normal sería 669.683.49. Y la parte, digo, bueno, si soy optimista, por ejemplo, puedo trabajar con el tema otro flujo de caja con la tendencia, que serían las ventas 689.770.37. Y también podría trabajar un flujo de caja pesimista, que es con el tema del método promedio, que las ventas serían 642.594.55. En fin, ya va a depender de la evaluación o de la realidad de la empresa que puedas trabajar este tema. Pero ya les damos las herramientas, o ya en todo caso les damos las pautas, cómo trabajar este tema, el detalle de provisiones, que es importantísimo al momento de trabajar un flujo de caja. Como vuelvo a recalcar, hay muchos autores que te dicen, bueno, te voy a enseñar a elaborar un flujo de caja, pero no te dicen cómo proyectar el tema, digamos, lo de las ventas, cómo proyectar el tema de las compras, que es la esencia de todo un flujo de caja de alguna manera que para desarrollar de forma correcta. Entonces, de esa manera, ya teniendo el conocimiento debido o los datos históricos de la empresa, se puede hacer una correcta, digámoslo, proyección o una correcta acercamiento a la realidad. En efecto, una vez que hemos tenido todo este trabajo previo respecto a las proyecciones, las compras se trabajan de la misma manera, las proyecciones se hacen de la misma manera, no hay, digámoslo, algo novedoso al respecto dentro de las compras. Por eso es que obviamente vamos a explicar también por tiempo solamente la parte de la proyección. El resto solamente es fórmulas. El resto es fórmulas dentro, digámoslo, del Excel. Para todos nuestros amigos que están suscritos a nuestro canal y obviamente que necesitan el material lo vamos a dejar aquí, digámoslo, aquí abajo en la cajita de, digámoslo, de comentarios. Le vamos a dejar el enlace para que puedan descargar este material y puedan, pues, de alguna manera trabajar su financiera o su herramienta financiera de manera correcta. En efecto, es un regalo por parte de nuestra firma, es un material elaborado para cada uno de nuestros amigos, suscriptores de nuestro canal. Bien, entonces, una vez explicado toda la parte de lo que es proyección de compras y ventas, entonces vamos a pasar al desarrollo ya naturalmente del flujo de caja. Bien, para el desarrollo del flujo de caja es importante también tener en cuenta un punto, un dato muy importante, las políticas de la empresa. Cómo está manejando la política de cobranza y cómo se manejan las políticas de, digámoslo, de pago a proveedores. En efecto, nuestra firma, Grupo CEL Asesores y Consultores AC, con la, digamos, el nombre comercial, Grupo CEL Asesores Empresariales, trabaja la política de cobranza el 85% al contado y el 30 o el 15%, perdón, a 30 días calendarios. En efecto, las políticas de pago a proveedores es la misma. 85% al contado a proveedores y el 15% de las compras al crédito a 30 días. Una vez que ya tenemos la definición de la política de cobros y pagos, vamos a elaborar el tema del flujo ya de caja para poder tener de manera correcta la elaboración de esta herramienta. Bueno, como ustedes ven, el flujo de caja también permite generar políticas financieras. Dentro de las políticas financieras pueden existir políticas para los ingresos y para los egresos. Ojo, seguiremos viendo y consideren. Eso es manejar bien los flujos de caja. Sigamos revisando. Bien, el Excel, o en todo caso la plantilla, como nos permite jalar fórmulas, entonces ya esta información, por ejemplo, enero está directamente jalado desde la parte de la proyección de las ventas. En efecto, ponemos las ventas totales
de enero a diciembre, que tenemos, por ejemplo, 642.594.55, que es respecto a la proyección. Estas son las ventas totales, incluido IGB, valga la, digamos, la aclaración. De esas ventas del, digámoslo, de enero, de 50.928.55, quiere decir que solamente cobramos en enero 85%. Ese 85% representa 43.289.26. De manera que el 15% lo vamos a cobrar en febrero. Por eso es que la fórmula jala de los 50.928.55, lo ingresa en este caso en febrero. Y así sucesivamente vamos a elaborar nuestro flujo de caja. En concreto, de enero a diciembre del 2019 vamos a cobrar 546.205.36 al contado y 87.967.60 al crédito, que van a quedar obviamente pendientes el de enero, el de diciembre, que lo van a cobrar en enero del 2020. Ya hay que tener en cuenta ese tema. En efecto, ahí tenemos ya la partida, lo que es la proyección y los ingresos de la empresa. Nos toca hacer la proyección de los egresos. Igual, de la misma forma, por la parte de las ventas, de las compras, tenemos la fórmula jala directamente del resumen de proyección de compras. En efecto, por ejemplo, en enero compramos 29.110.34, de eso se paga el 85%, que son 24.743.81. De manera que vamos a pagar el 15% en febrero, 4.366.55. Y así sucesivamente para los demás meses. Entonces, esta herramienta nos permite trabajar de esa manera. Bien, ¿qué más tenemos dentro de nuestra empresa? Tenemos, por ejemplo, personal, o tenemos nuestra planilla, que es el 9% que lo paga la empresa, en este caso no es nuestra empresa, 9% de salud, proyectamos, ya tenemos, por ejemplo, la fórmula, trabajadores con la remuneración mínima, por ejemplo, con 930, 4 trabajadores, multiplicado, digámoslo, de salud pagaría, o pagamos en todo caso, 335, sucesivamente la fórmula ya está aplicada, de manera que eso es el tema de salud que tiene que cargar, digámoslo, esa deuda a la empresa. El descuento de la ONP también, obviamente, sale por parte de caja, porque al final, digámoslo, nosotros hacemos la retención al trabajador y también tenemos que proyectarlo, digámoslo, esas salidas de dinero. Al final es la planilla o el descuento del trabajador, pero igual tenemos que darlo, digámoslo, en todo caso nosotros somos los responsables para hacer la retención y pagar al tema, digamos, final. En efecto, es una salida, también igual la fórmula ya se aplica, la misma, digamos, fórmula para el tema de salud, y el tema de pago de alquiler, que son 3.950, eso lo estamos manejando de alguna manera, estamos proyectando que sea, digámoslo, firmar contrato por todo un año, que obviamente por 3.850. Seguimos con el tema del impuesto a la renta. Aquí hay un error, perdón, aquí no hemos cambiado el tema, estamos en el MIPE tributario, pagamos el 1% de los ingresos. Aquí la fórmula ya está aplicada también. ¿De dónde se aplica la fórmula para el impuesto a la renta? Se aplica, por ejemplo, de las ventas totales, y ahí hacemos la, digámoslo, la división de 1.18, multiplicamos por el 1%, en efecto nos da 431.60 el impuesto a la renta. Y así sucesivamente la fórmula aplica para todos los meses. Siguiente punto, tenemos el pago del IGB. ¿Cómo se paga el IGB? Ya sabemos que obviamente IGB de ventas menos IGB de compras. Obviamente estamos hablando de ventas totales incluido IGB y también de compras totales. Por eso es que la fórmula se aplica de esta manera y finalmente determina pagar 3.328.29. De manera que la fórmula se aplica para todo el año respecto. Eso es lo bueno de trabajar con fórmulas. Cuando se modifique, por ejemplo, en la tabla de ventas, si queremos, por ejemplo, la proyección de ventas modificar, automáticamente se modifica todo la proyección, el tema digámoslo, de nuestro flujo de caja. Se mueve todo. Eso, digámoslo, nos permite tener la información más rápida o tomar las decisiones o hacer las correcciones dentro de nuestro flujo de caja. En efecto, vamos con el siguiente rubro, que es el tema de luz. Digámoslo, que debemos pagar 550, también estamos más o menos estimando que sea un promedio de 550. Que la variación sea sol menos, sol más, pero estamos dentro del margen. Tenemos el tema de agua, también 200 soles promedio que se estima pagar. Finalmente, el pago de remuneraciones. ¿Cómo se paga el tema de remuneraciones? Las remuneraciones se paga del total, obviamente, multiplicado, 930 por 4, menos el tema, digámoslo, de la ONP, se le paga al trabajador, en efecto la fórmula está, y arrastramos para todos los meses. El siguiente tema, por ejemplo, aquí tenemos la inversión en activos. Por ejemplo, en el mes de
Abril tenemos planeado comprar activos por un valor de 15.215 y el siguiente mes, o perdón, en el mes de agosto tenemos, digámoslo, planes de comprar 10.153 de activos, tema, digámoslo, de inversión. En efecto, ¿qué más tenemos? Tenemos el tema de publicidad, muy importante para el tema, para que se cumpla la meta de la producción, tenemos que hacer estos gastos de publicidad que se puede regular mucho. Claro, va a depender de la política que ya tengamos en el tema de, digamos, la inversión en publicidad, ya sea en medios digitales, de repente en medios tradicionales. Va a depender mucho de la empresa que tome la decisión respecto. Otro gasto que, digamos, siempre es bueno, el tema de los imprevistos, manejarlo dentro de ello. Y finalmente tenemos el total de los egresos. De manera que ya tenemos para simplemente hacer una suma total de egresos y total de ingresos para poder tener nuestro saldo al respecto. Pausa para poder comentar un punto importante. Hay autores que lo trabajan, por ejemplo, la depreciación, que lo meten dentro de, digámoslo, de los egresos. ¿Por qué se suele, digámoslo, trabajar dentro de ello? ¿O por qué consideran, en todo caso, dentro de este rubro, el tema de las depreciaciones? Si bien es cierto, la depreciación es un tema que no sale dinero de la caja, pero que de alguna manera tiene incidencia directa dentro de, digámoslo, de los activos de la empresa. Y adicional a eso, pues tienes un respaldo o un escudo fiscal para el tema tributario. En efecto, por eso es que muchos autores lo consideran dentro de instancia, depende de cada empresario que quiera, digamos, considerar este punto. Por nuestra parte, nosotros no lo consideramos porque simplemente estamos viendo la parte de liquidez. De manera que eso hay que, o valga la aclaración al respecto. En efecto, tenemos entonces vamos a hacer un pequeño análisis respecto a ingresos. Tenemos total ingresos de 43.289.26 y total egresos 47.861.40. En efecto, tenemos una caja negativa de 4.572.14. Muy bien. Ahí podríamos tomar, en todo caso, una decisión de repente en bajar algunos, digámoslo, alguna salida de dinero, algunos egresos. Por ejemplo, si me ocurre de repente, en este caso, bajar el tema de la publicidad, el tema de los gastos, otro gasto de repente, por ejemplo, puedo mover acá a 1.150, simplemente digo imprevisto, que sea solamente 1.150 y solamente en publicidad en enero, porque estamos, digámoslo, un poco flacos, un poco, digamos, bajos en economía, entonces vamos a gastar solamente 2.500 en temas de publicidad. ¿Sí? Vean, justamente el que maneja las proyecciones puede hacer esas correcciones. Puede convertir los saldos de caja proyectados que eran negativos, pero también puede dar una solución, decir, señores, aquí podemos decidir, cambiemos la estructura de gastos. Y ahí estarías tú dando asesoría al que está gastando. Limitemos un poco nuestros gastos. La mayoría de empresas hace eso. Quien maneja el flujo de caja, entonces esa persona que tiene que tener esa chispa, esa iniciativa, ¿para qué? Para lograr dar asesoramiento. Entonces, ustedes ya desde ahorita, el que maneja la administración financiera, están diciendo, no bajemos el apalancamiento, sino demos otras soluciones a manejar nuestros gastos. Revisemos, sigamos revisando. Estén pendientes de todos esos análisis que se realizan. En efecto, nos permite tomar la decisión correcta para el tema, digámoslo, para no tener pues, problemas financieros. De esa manera estaríamos... Vean lo que dijo ahorita. Nos permite tomar decisiones correctas. Eso es el plus que ustedes dan al manejo de la caja, de la tesorería o de las proyecciones. Haciendo la corrección, ¿para qué? Para tener un saldo de 2.128.86. Aquí es un punto importante, por ejemplo, la empresa tiene que mantener una política, digámoslo, de caja y no tener problemas de repente en tema de los proveedores o tema, digamos, lo que se necesite hacer cualquier gasto menor. En efecto,
Eso ya va a depender de cada una empresa que maneje su propia política. ¿Para qué? Porque esta herramienta es esencial, es básico que deben tener en cuenta. ¿Para qué? Para que, si no, al final van a tener el problema que no van a poder pagar personal, no van a poder pagar a proveedores, etcétera, etcétera. En fin, ese es un punto importante que deben tener en cuenta. Nuevamente dijo algo importante. El que no maneja flujos de caja, de ingresos y egresos, puede tener 1000 problemas. ¿Por qué? Porque no está fondeando que el, pues no fondea el capital de trabajo. No tiene dinero para cubrir con aquellos gastos necesarios para que siga desarrollando o ejecutando los procesos de la empresa. Eso es lo que acaba de decir. Sigamos revisando. Bien, una vez que tenemos el tema del saldo ya de caja, o mejor dicho, la parte dentro de la resta de los ingresos y los egresos, tenemos los 1128.86. Bueno, en toda caja es importante también que, o es un punto de partida, que es el saldo inicial. ¿Con qué se inicia, por ejemplo, el saldo, digámoslo, de la proyección? En este caso, por ejemplo, estamos proyectando que el saldo final de nuestra caja al 31 de diciembre de 2018 va a ser 15.152. De manera que con eso ya podemos trabajar el tema de nuestros saldos, digámoslo, para el tema, nuestro flujo de caja económica. 7.280.86 nos quedaría como flujo de caja económica. Y luego aplicamos los saldos para, digámoslo, los meses sucesivos, jalamos los saldos anteriores y aplicamos el tema, digámoslo, de la suma y resta de los ingresos y egresos. Finalmente, queremos, por ejemplo, tratar un punto importante dentro de nuestro flujo de caja. ¿Qué pasó aquí en el periodo, por ejemplo, de abril? Tenemos un saldo negativo de 12.814.76. Muy bien. Como es una microempresa, entonces no está moviendo millones arriba, digámoslo, mucho dinero, pero cuando se trata de, digámoslo, de grandes empresas, se trata de trabajar esta herramienta con ya pequeñas, medianas o grandes empresas, entonces tiene que tener en cuenta el tema de inversiones. Por ejemplo, nosotros acá estamos haciendo la proyección de comprar un activo por 10.215. De manera que este activo está saliendo de nuestra caja, está saliendo de nuestro, digámoslo, dinero que estamos moviendo o rotando mes a mes. Podríamos tomar la decisión de que esta compra puede ser, digámoslo, a través de un financiamiento de los bancos. Punto importante. Entonces, ¿para qué? Para no tener, digámoslo, nuestra caja, en este caso, negativo, la parte, digamos, de sumas de restas. Entonces, de esa manera estaríamos tomando la decisión correcta, pues, para que no tener, digamos, ese bajón dentro del periodo de abril. Y así sucesivamente en los demás periodos, por ejemplo, también en el periodo de noviembre, si no me equivoco, también tenemos la parte de comprar una parte de agosto, tenemos proyectado comprar 11.152 de activos. También lo podremos quizás financiar, ¿no? Para no tener, ya de la política de la empresa, cómo maneja su tema, digámoslo, financiero. Podemos financiarlo para no tener, digamos, ese tema o problema de caja, ¿no? Entonces podríamos tomar esa decisión. En efecto, tenemos un flujo de caja negativo, no tenemos un flujo de caja negativo en la parte, digamos, económico, por lo tanto nuestra proyección está correcta. Más o menos saludable porque no vemos ningún negativo, hemos cambiado la parte digámoslo, de la publicidad y el tema podemos hablar. La buena noticia es que el flujo de caja, como es estimación, se puede, digámoslo, adecuar a la realidad, se puede trabajarlo, se puede mejorarlo, el tema de las predicciones. Por ejemplo, quizás hay empresas que están manejando la política de cobranza a clientes 60-40 o 50-50. Entonces, le está generando un problema a nivel de, digámoslo, de ingresos. Entonces puede mejorar, bueno, si están 50-50, bueno, podrían decir, ¿sabes qué? En nuestro caso, ¿no? El 80% va a ser, digámoslo, al contado y 20% va a ser al crédito. De manera que no se afectan económicamente. Entonces, esta herramienta nos permite tomar esa decisión para, digámoslo, el correcto o la buena salud económica de nuestra empresa. Vean, ¿qué es lo que está indicando? Nuevamente se ratifica que el flujo de caja permite cambiar políticas, modificar políticas. En unos casos identificaron que la política estaba mal y por lo tanto van a mejorar esa política, cambiando las condiciones de qué, de las ventas al contado y las ventas a crédito. Si tenían 50-50, ellos se dieron cuenta que no era posible generar un buen flujo de caja.
Por eso variaron a 85 y a 15. Los egresos pueden darse en otras circunstancias. Ellos pueden decir, mi política de egresos es pagar el 50% en efectivo, el 25% con una línea de crédito a 30 días y otros 25% con líneas de crédito a 60 días. Revisen. ¿Y qué es lo que tendrían que hacerse para eso? Simplemente un ajuste en la hoja de cálculo. Aumentan debajo de compras a crédito un espacio y crean fórmulas para que consideren con flujos de caja a 30 y a 60 días. Eso lo harían. Y sigamos viendo. En efecto, ya tenemos el resultado de nuestro flujo de caja económico, ahora tenemos que trabajar en la parte de nuestro flujo de caja financiero. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente nosotros, por ejemplo, en febrero estamos planeando obtener un préstamo por 20.000 soles para de alguna manera pues no vernos tan afectados dentro del marco, digámoslo, de las operaciones, ¿no? Entonces sacamos o solicitamos el préstamo al banco por 20.000 soles, de manera que lo pagamos, digámoslo, mensual con una cuota constante de 1.915.72. Eso nos permite tener o oxigenar en todo caso el flujo de caja, sabiendo que obviamente los intereses nos va a servir también para el tema tributario, para el tema de la deducción del impuesto a la renta. En efecto, haciendo unas sumas de restas, al final nos hacemos de dinero, al final nos hacemos de activos, la empresa tiene un poco más de capacidad para ganar ingresos, entonces la decisión está, digámoslo, correctamente tomada. En efecto, nuestro flujo de caja... Vean lo que dice, que si bien tomaron una decisión de endeudarse, el realizar pagos por, por ese financiamiento que obtuvieron, pues les deja la tranquilidad de que su flujo de caja financiero, o sea, el flujo ya general de la empresa, queda bien y no va a ser negativo en ningún momento. Sigamos escuchándoles. Financiero también obviamente es positivo porque, digámoslo, las cuotas de capital más los intereses no es tanto que, digamos, se paga. En efecto, no surte ningún efecto negativo al respecto. Esta es una herramienta importantísimo que todo empresario debe conocer. Si no conoces, si no tienes tu flujo de caja, siempre tendrás problemas en el pago o en, digamos, asumir tus obligaciones como empresario. De ahí el llamado a todos nuestros amigos empresarios que deben manejar ellos mismos su flujo de caja. Deben mes a mes hacer sus evaluaciones para no tener estos problemas, porque al final se trabaja ciegamente con el tema de, digámoslo, de la compra de mercadería, la inversión en activos, y saturados, al final no se puede pagarlo, entonces es un problema a nivel global. Si haces una buena decisión en tema de inversiones, pues una herramienta simple de manejar es tu flujo de caja. De manera que con eso puede ser un flujo de caja histórico, puedes manejar un flujo de caja proyectada para que no tengas ningún problema a nivel empresarial. De esta manera estarías manteniendo la salud económica adecuada de tu empresa y te permitiría tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el flujo de caja de nuestro tiempo son puntos importantes que nosotros tomamos, pero dentro del flujo de caja se hace una serie de análisis. Por ejemplo, también en la política, digámoslo, podríamos cambiar las políticas de pago a proveedores. Quizá puede ser el 50%, el 60% sea al contado y el resto sea al crédito, por las grandes empresas, porque finalmente las grandes empresas viven de las pequeñas o de las micro. Y dicen, bueno, sí, pues yo te compro y al final te pago después de 90 días, de 4 o 5 meses. En efecto, quien se ve afectado es digámoslo, la empresa pequeña, que obviamente necesita hacer dinero y dice, sí, pues estoy facturando, pero al final se ve afectado porque no les pagan. Entonces, este flujo o esta herramienta te va a permitir tomar la correcta decisión al respecto. Bien, puntos importantes que hemos querido conveniente tratar el día de hoy. Espero que este material sea de ayuda para cada uno de nuestros amigos que están inmersos dentro del mundo empresarial y para todos los profesionales que necesitan esta herramienta, digámoslo, de evaluación financiera. Le vamos a
vamos a dejar dentro de la cajita para que puedan descargarlo y puedan trabajar, puedan hacer sus proyecciones de acuerdo al marco de las operaciones de su empresa. Bien, saludos a cada uno de ustedes. Espero que, bueno, compartan el material. Compartiendo el material nos ayudan mucho a nosotros dentro, digamos, de nuestro canal. Bueno, así que saludos. Bueno, aquí vamos a detener y con eso cerramos. Hola, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a cerrar ya justamente, en este caso, agradecer porque logramos justamente explicar el flujo de caja, para qué nos sirve, cómo se debe de manejar el flujo de caja, cómo podemos hacer modificaciones al flujo de caja y sobre todo que ustedes ya tienen otra herramienta financiera para tomar decisiones y que esa herramienta bien manejada desde el inicio, en especial haciéndonos expertos en las experiencias que nosotros como ayudantes, como tesoreros, como cajeros vamos teniendo, nos va a permitir ubicarnos muy bien en cualquier empresa, sea propia o sea o a la cual le damos nuestros servicios. Gracias a ustedes, chicos, que tengan buena noche. Vamos a pagar. Vamos a finalizar. Cuídense.